Fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie y con esos instrumentos naturales que Dios nos dio como nuestras palmas, vamos a darle la gloria, la honra al que se la merece. Amén. A nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Dios, creador del cielo, de la tierra, creador de ti mismo. ¿Sabes? Dice la palabra que Dios busca adoradores. ¿Qué busca Dios? El sello de un verdadero cristiano, o no de un verdadero cristiano, vamos a decir de un cristiano, es adorar a Dios, es la adoración. Y no la adoración en palabras, no la adoración en notas musicales, la adoración en el servicio, la adoración en el comportamiento, la adoración verdadera es cuando usted reconoce a Dios y camina conforme a su voluntad y no a la voluntad de la carne. Ese es un verdadero adorador. Amén. Yo les bendigo, vamos a orar allí, acompáñenme. La enseñanza de hoy lleva por nombre ¿cristianos falsos o verdaderos? ¿Quién sabe que Cristo viene pronto? Las señales ya están dadas. Diga, hoy Dios, una vez más, va a hablar a mi corazón. No es la pastora, es Dios, por el Espíritu Santo. Amén. No soy yo, es Dios. Es Dios por el Espíritu Santo. Acá no estamos para glorificar y dar gloria al hombre, ni alabanza al hombre. Aquí estamos para dar gloria y alabanza a Dios. Amén. Cierre sus ojos, cierre su vista y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios, en esta mañana. Primeramente por la oportunidad que me das una vez más de llevar un mensaje en tu nombre. Solo te pido, Señor, que abras mente y corazón para recibir humildemente tu palabra, Dios. Palabra que va a penetrar a lo más profundo, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y va a producir los cambios que tú quieres que ésta produzca en la vida de cada uno de nosotros. Yo bendigo a tu pueblo, reprendo y quebranto todo plan del enemigo, llevando todo pensamiento en cautiverio a nuestro Señor Jesucristo. Hoy recibimos tu palabra que nos va a traer vida, dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor. Toma mi humanidad, toma mis pensamientos, toma mi corazón, toma mi boca, Señor, y haz algo con ella en esta mañana para la bendición de tu pueblo, de tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres el que te vas a llevar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque sin ti nada somos y nada podemos. Sin ti es imposible que podamos avanzar un paso, Señor. Por eso es que te damos gracias que nos sacaste del hoyo del pecado, del lodo cenagoso y nos coronaste de tus favores y tus misericordias. Te damos gracias, Señor. Trae entendimiento a tu pueblo por tu palabra. Disipa toda oscuridad y trae la luz necesaria para poder seguir avanzando y así vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo se llama la enseñanza del día de hoy? Cristianos falsos o verdaderos. ¿Sabes que la Biblia habla de lo que es falso? La Biblia me habla a mí de testigos falsos. La Biblia me habla de maestros falsos. La Biblia me habla de pastores falsos. La Biblia me habla de apóstoles falsos. La Biblia me habla de profetas falsos. Y la Biblia también me habla de hermanos falsos. ¿Sí o no? Por ejemplo, ahorita usted ve por redes el billete de un bolívar. Y usted el billete de un bolívar, que uno que tiene ciertas características es falso y el otro que tiene otras características es verdadero. ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? ¿Por qué usted cree que, por ejemplo, los que reciben dólares buscan siempre manera de probarlos? ¿Por qué nos inclinamos cuando recibimos un billete en dólares en este tiempo, porque el bolívar se ha devaluado? 100 dólares, 50 dólares, usted tiene temor de que este billete esté falso. ¿Verdad que hay temor?
Por eso es que nosotros como empresa usamos una máquina que prueba si el billete es falso o es verdadero. ¿A quién le gusta lo falso? Diga, menos a Dios. Diga, a Dios no le gusta, no cristianos, gente falsa en el Evangelio. ¿A qué no le gusta a Dios? Gente falsa en el Evangelio. A Dios no le gusta gente falsa en el Evangelio. Por eso es que el tema de hoy se llama cristianos falsos o verdaderos. Usted no escucha en la calle, pero ese no es verdadero cristiano. Ese no es cristiano nada. Ese es un falso cristiano o una falsa cristiana. Mira, tiene 2 mujeres. Mira, enamora al empleado, la empleada. Que ahorita el hombre y la mujer tienen a veces el mismo comportamiento, inducido por los demonios y por la misma carne. Mira, no respeta a la mujer, no respeta al marido. Mira el testimonio que está dando esta persona. ¿Y quién te está evaluando? Te está evaluando el mundo. Hoy quiero desafiarte por la palabra, entendiendo que estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, el rapto de la iglesia. No quiero juzgarte, no estoy aquí para juzgarte, no estoy acá para señalarte, estoy acá para desafiarte a una verdadera transformación y que seas un cristiano de verdad. Amén. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. Hay señales que indican por la palabra en nuestras vidas que de verdad pertenecemos a Cristo. Y hay señales que también muestran que de verdad, aunque estamos en la iglesia, no seremos arrebatados. Y eso es preocupante para mí como madre espiritual. Es preocupante en el corazón de Dios. Porque muchas veces en las iglesias no se habla de esto. No se habla de esto. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón para perdón de nuestros pecados, inmediatamente nosotros somos sellados con el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo que dice la Biblia. Y cuando tú y yo somos sellados con el Espíritu de Cristo, nosotros estamos llamados a vivir una vida espiritual, no una vida carnal. Y cuando tú pasas adelante, porque se te hace un llamado, se te hace una oración de fe, eso no es suficiente, hermano, porque dice que tiene que ser de corazón. Y cuando tú recibes a Cristo de corazón, inmediatamente viene una transformación en tu vida. Y empieza a crecer en ti el nuevo hombre y el viejo hombre empieza a menguar. ¿Tú crees que porque tú vienes a la iglesia cada domingo tú eres salvo o tú eres cristiano? Por supuesto que no. Hay una evidencia de que tú eres cristiano y son los frutos. Aunque somos salvos por gracia, la evidencia de que tú eres cristiano de verdad son tus frutos. Son tus frutos. Eso no es posible, ¿verdad?, que tengamos años en el Evangelio, pero que el Evangelio no esté en nosotros. No es posible que le demos lugar a la carne cada vez que queramos darle lugar a la carne pensando que Dios no nos está viendo. Hay personas dentro del cuerpo de Cristo que terminaron una relación destructiva en un matrimonio y se unieron en yugo desigual, diciéndole a Dios que no debían hacerlo. ¿Dónde está la obediencia a la voluntad de Dios de ese cristiano? No te estoy juzgando ni te estoy señalando. Te estoy desafiando a un examen de conciencia. ¿Cómo está tu comportamiento? ¿Cómo son tus actitudes delante de Dios? Jesús dijo, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre que me envió. Ser cristiano no es pararse acá, hablar una palabra de Dios o sentarse de aquel lado, ir a una célula o venir a un servicio, pero no hay un cambio de vida. Cuando realmente yo soy cristiano, se evidencia por un cambio de vida. Tiene que haber un cambio de vida. ¿Y cuál es este cambio? Un cambio conforme a la voluntad de Dios y no a lo que yo quiero o a mí me parece o la carne demanda o el mundo me llama a ser. Hay gente dentro del cuerpo de Cristo que acá aparentan ser cristianos, pero es una sola apariencia, porque cuando salen de esa puerta son más mundanos que los mundanos. ¿Por qué? Por el fruto, por las actitudes, por el comportamiento. El comportamiento va a evidenciar en nosotros, la nueva vida va a evidenciar a nosotros que somos verdaderos cristianos. Da terror meterse en el Facebook, en el Instagram de los cristianos de la iglesia. Da terror, porque ¿qué vida estás viviendo? ¿Estás viviendo una nueva vida? ¿O estás viviendo para complacer a la carne, complacer al mundo y darle gloria a la carne? Porque si estás viviendo para dar gloria a la carne, no has nacido de nuevo.
y no entrarás al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la Biblia y te lo voy a demostrar. Por eso es que es necesario, hermano, que reflexionemos la vida que estamos viviendo. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Ve lo que pasó en Tejerías. Una iglesia se fue completa con el agua. Las señales están dadas. Matrimonios que se molestan y pasan semanas sin hablarse. Y el hombre agarra su camino y la mujer el de ella. Cuando a mí la voluntad de Dios y la palabra me dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que cuando el sol se esté metiendo, el que tenga que pedir perdón, pida perdón. El que se tenga que humillar, humíllese. Pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Viven enojados, viven peleando. ¿Por qué? Por las diferencias, porque no se ponen de acuerdo. Pero alguno tiene que ceder, porque tiene que haber alguno en la casa que de verdad, no es que sea un falso cristiano, porque cristianos falsos no existen. Cristianos falsos no existen. Se es o no se es. Cuando usted está viviendo, no está viviendo el evangelio de Cristo, usted no es cristiano, sencillamente. Usted no es un falso cristiano, usted no es cristiano. Porque el que es cristiano se evidencia por una vida nueva, se evidencia por un comportamiento nuevo, se evidencia por una vida nueva en el Señor, una vida nueva en Cristo. Y es preocupante, hermano, ve, la venida de Cristo que está pronto, porque las condiciones están dadas. Ante la venida de Cristo nos preocupamos por ustedes como nuestros hijos. Nos preocupamos, ¿sabes por qué? Porque vemos que en su vida no hay cambio. No en todos, pero sí en la mayoría. Y Señor, ¿pero por qué no hay cambio? ¿Será que la doctrina es falsa que estamos llevando? ¿Será que los líderes coquetean con el pecado junto con el resto? ¿Será que le pasamos la mano al pecado de una manera deliberada? ¿Será que no estamos confrontando las cosas como realmente debemos confrontarlas? ¿Y esto a quién va a hacer daño si no lo hacemos? A todos nosotros. Porque en la venida de Cristo, ¿qué va a pasar? Dios no puede ser burlado y a Dios no lo vamos a engañar. Y sabes, un falso es un engañador. Un falso no cristiano, un falso que se dice creyente es un engañador, es un mentiroso, es un burlador, es una persona que deshonra a Dios con su comportamiento y su testimonio. Ese es un falso. Porque si usted está siendo tentado, como dice la palabra, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tú y yo huyamos de la tentación. Que tú y yo pidamos a Dios auxilio ante la tentación. No que cedamos a ella. No que demos libertad a la carne. No que demos libertad al pecado. Es por eso que de hace 2000 años hasta el día de hoy la fe se ha perdido. Porque fe no es decir yo creo en Cristo y lo recibo y sigo viviendo mi vida según la carne y la concupiscencia. No, hermano, no has nacido de nuevo. Estás en la vieja naturaleza y no entrarás al reino de Dios. No entrarás porque no eres salvo sencillamente. Tú no puedes venir acá y estar el domingo soy santo o santurrón o cristino y toda la semana me drogo, me emborracho, flirteo. Eso no puede estar pasando dentro del cuerpo. Eso no debe pasar. Eso no debe pasar. Es necesario que usted tome cartas en las riendas de su vida espiritual. La salvación es individual. Es individual. No es por nuestro esfuerzo. Pero se es cristiano o no se es. Se es salvo o no se es. Cristianos falsos no existen. Existen cristianos verdaderos. Y se evidencia por una vida diferente a la que estabas viviendo. Si tu vida es igual o peor a la de antes, tú no has recibido a Cristo en el corazón. Denle un aplauso al Señor. No se enoje conmigo. Y entonces tú dices, bueno, la pastora sí es dura. La pastora te ama, hermano. La pastora te ama y quiere que vivas una vida conforme al Evangelio de Cristo. ¿Sí o no? Yo no tengo que andar detrás de ti, mujer, para decirte cómo te tienes que vestir. La Biblia lo dice. Cómo te tienes que comportar. La Biblia lo dice. Hay mujeres que ni siquiera se respetan. Ellas, si tú no te respetas, ¿cómo tú pretendes que otro te va a respetar? Una de las cosas que nosotros pedimos siempre en este lugar es, amada mujer, deja de tener amistad con hombres en la iglesia. Hombre, deja de tener amistad con mujeres en la iglesia.
y mucho más si eres casado. ¿Por qué? Porque tú necesitas alcanzar madurez. Y cuando tú alcances madurez, tú puedes tener amistad con el mundo porque tú vas a vivir una vida equilibrada en la fe. Pero si tú lo que vienes a la iglesia es a buscar mujer, o a buscar marido, y no a buscar a Cristo, tú lo que vas a estar tomando el teléfono de la hermana del grupo y mandándole mensajes, y resulta que la hermana es casada. Claro, porque tú no estás buscando a Cristo. Tú viniste acá para recibir a Cristo y cumplir tu voluntad en el Señor y cumplir tu propósito en Dios. Porque si un hermano codicia a otra persona, a otra mujer que no es la suya, la está codiciando, ¿qué pasa con eso? Amado, tú eres un mundano que está dentro de la iglesia. Tú no te has arrepentido de tu adulterio. Tú no te has arrepentido de tus pecados. Tú eres un adúltero aquí donde te paras hasta que tú decidas arrepentirte. ¿Para qué? Para ser salvo tú y tu casa. ¿O no? Entonces, ¿qué le decimos? Mira, hermano, deje de estar riéndose con las hermanitas, bochillando con las hermanitas, porque son hermanitas, están chiquititas en la fe. Y al primer soplo, cayó la hermanita, destruyó un matrimonio, destruyó una familia. ¿Por qué? Porque no tenía a Cristo adentro, tenía el diablo adentro esa mujer, tenía el diablo adentro ese hombre. ¿Usted cree que el corazón de Jesús no se entristece con todas estas cosas? Hombres acostumbrados a tener una vida de amistad con mujeres del mundo. Usted ve los ve en los Facebook dándole like a las hermanas de la iglesia. O a las hermanas de la iglesia que ya no están en la iglesia porque nunca se convirtieron. Un carnal es una persona no convertida. Y un carnal roba, un carnal miente, un carnal estafa, un carnal adultera, un carnal fornica, un carnal no está interesado en hacer la voluntad de Dios. No está interesado. Un espiritual, es decir, un cristiano, está interesado en obedecer al llamado de Dios. Está interesado en hacer la voluntad de Dios. Está interesado en vivir una vida agradable a Dios. No me digas, yo no te voy a evaluar, pero Cristo nos evalúa continuamente. Y la pregunta que te tienes que hacer todos los días, entre comillas, como hombre y mujer de Dios, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo una vida agradable a Dios? ¿Estás llevando a tu familia por el camino que debe ser? ¿Estás llevando tu vida en fe por el camino que debe ser, creyendo que Dios va a hacer en tu familia? ¿Cuáles son los frutos que hasta ahora tienes en tu matrimonio, en tu finanza, en tu familia, dentro del cuerpo? ¿Cuáles son los frutos? ¿Me los puedes contar? Si estás en cero, lamentablemente no has nacido de nuevo. Lamentablemente el rapto viene y usted se queda en la gran tribulación. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque le estás dando gloria a tu carne y estás obedeciendo al mundo. Y estás siendo instrumento en las manos de Satanás para dañar a otros. Dentro. Porque el diablo no destruye desde afuera, destruye desde adentro. Vamos a Mateo y usted va a ver por la palabra todo lo que yo le acabo de decir. No me crea a mí, créale a la Biblia, créale a Dios. Mateo 7, vamos a leerlo desde el 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Cuántos hallan el camino? Todos, pocos. Y acá me dice, más abajo, ¿por qué son pocos? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué come el lobo? ¿Qué come el lobo? Cuando usted ve un profeta carnal, un pastor carnal, un hermano carnal, te va a dar un buen consejo. Mira que me gusta una mujer, pero tengo otra. Bueno, pídele a Dios que te lo quite. No, hermano, huye del pecado, déjala, porque si cae está muerto. Vamos a ayunar juntos para que ese dolor de cabecita se te pase. Dios te dio dominio propio cuando estás en Cristo. Y debes usar el dominio propio para huir del pecado, de la fornicación, del adulterio, del robo, de la mentira, del odio, de la venganza. Dios te dio dominio propio. Y si eres cristiano, el dominio propio va a actuar en tu vida y le vas a decir no al pecado. ¿Sí o no?
Tenemos que prepararnos, iglesia. Estamos esperando a Cristo. Tenemos que prepararnos. Es necesario ordenar todo lo que está desordenado en nuestra vida. Y si no hemos nacido de nuevo, hoy es el día para hacerlo. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, un corrupto, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve el corrupto? Por el fruto o resultado final de su vida. Por el fruto. ¿Qué fruto está dando esta persona? ¿Está dando frutos de justicia o está dando frutos de corrupción? Mientras más me pagan, más te resuelvo. Por el fruto. ¿Cómo lo conozco? Por el fruto bueno que esté dando esta persona. Porque hay frutos buenos y hay frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol, ¿cuántos árboles? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceré. ¿Qué dice? Que todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a pasar con un cristiano que es comparado con un árbol? Una persona que no esté dando buenos frutos. O ves la vida de la persona y ves que tienen dolor a su mujer, que tienen dolor a su marido, que sigue con los mismos problemas que trae del mundo hace 100 años. ¿Cuál es el fruto que está dando esta persona? ¿Cuál es? ¿Qué fruto está dando? Mal fruto. ¿Es cristiano? Si es un estafador o estafadora y tiene 120 años supuestamente dentro de 4 paredes llamado iglesia, cuando la iglesia somos nosotros, ¿es cristiano? Un hombre que esté persiguiendo a una mujer que no sea la suya, ¿es cristiano? Una mujer que esté casada y esté seduciendo a un hombre casado, ¿es cristiana? Una mujer que use su cuerpo para exhibirse en las redes o en la calle o en la universidad, ¿es cristiana? Una persona que viva en continua mentira, trampa y engaño, ¿es cristiano? Claro que no es cristiano, porque Cristo no es mentiroso, Cristo no es adúltero, Cristo no es como somos nosotros en la carne. Y como te dije al principio, no te vine para juzgar, te vine a desafiar a que haya un cambio de vida en ti. Te vine a desafiar a que haya una renovación en tu mente. Te vine a desafiar a que haya un cambio de actitud. Es el tiempo en que Cristo viene. Es el tiempo en que Cristo viene. Y viene a buscar a la novia sin arruga y sin mancha. Y mancha es lo que la carne te lleva a hacer. No creas que por allá, por aquí, acá estás engañando a Dios. ¿Dónde quedó Cristo en tu vida? ¿Dónde? Porque Dios no nos dio libertad para el libertinaje, hermanos, perdóname. Dios no nos ha dado libertad para el libertinaje. No nos ha dado libertad para el libertinaje. Hay mujeres que agarran y quieren abusar del marido de otra. Sírveme, hazme, llévame, hazme. ¿Y el marido tuyo dónde está? ¿O para qué tienes marido? Porque así como está de mal el marido, estás mal tú. Porque ¿cómo vas a usar el marido de otra para solucionar tus problemas cuando tú tienes un marido? Entre comillas, cristiano también. Ninguno de los dos son cristianos. No hay testimonio. ¿Dónde está el testimonio? Ah, no, pero es que yo vivo en un continuo amor y perdón y el cambio de vida. Para el hueco que va ese vas tú también. Y va todo lo que Dios te entregue. ¿Por qué? Porque estás usando la libertad para el libertinaje. Y todas esas cosas les va a molestar. Porque a nadie le gusta que le confronten el pecado. A nadie le gusta que le diga, mira hermano, eso no está bien. Hermano, no es así que Dios te va a bendecir. No está escrito de esa manera. ¿Cuál es la motivación? No es verdaderamente adorar al Cristo que nos salvó. Y cuando yo le adoro es cuando yo vivo una vida de obediencia. ¿Sabes? Desde Génesis, después que el hombre peca, el hombre peca y se degenera la raza humana. No hay esperanza. Pero la misericordia de Dios lleva a Dios a darnos una promesa de una simiente que nos redimiría del pecado. Y esta simiente es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú ves todo lo que Dios ha hecho por ti, te dio un hábitat, te dio a Jesús para salvación, te da oportunidad tras oportunidad. En cada dispensación tú ves que aunque hubo juicio, hubo un Dios que levantó a su pueblo y aquel que creyó. Sabes, aunque
aunque el pueblo de Israel, después de 450 años salió de Egipto, de esclavitud, no entraron todos a la tierra prometida. Toda esa generación que salió murieron en el desierto. Eso no nos dice nada. Murieron en el desierto. Y ves una y otra vez la misericordia de Dios, que ante un juicio hay una tabla de salvación y de amor y de misericordia para la humanidad. Pero no para que tú vivas en libertinaje, no para que tú vivas la misma vida creyendo que porque tú hiciste una oración, creyendo porque tú pasaste el altar en un llamado para hacer una repetición, pero en tu vida no hay cambio. No creas que tú has nacido de nuevo. Tú estás en la misma posición de peligro, de pérdida, porque no hay frutos que evidencien que tú vives una vida cristiana. Que tú acá te comportas y hablas con buenas palabras, pero allá afuera 99% de tu vocabulario es grosería. Y viene un mundano y te comportas igual que el mundano y te ríes de los chistes del mundano. No reflejas la gloria de Dios ni la vida de Cristo en tus palabras y en tu comportamiento. ¿Sí o no? Eso no es así. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que yo entro? ¿Cómo es que yo entro? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando tú le das libertad a la carne, ¿le estás haciendo la voluntad de tu Padre? ¿Quién conoce al Padre? Cuando tú estás en ira, maltratas a tu familia, maltratas a tu mujer, maldices a los tuyos, tú estás haciendo la voluntad de tu Padre, entonces quiere decir que no es tu Señor. ¿Cómo lo llamamos Señor? Si no hacemos la voluntad de nuestro Padre. Usted y yo, una vez que confesamos a Jesucristo con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, como dice el libro de Romanos, es que nosotros seremos salvos. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Cuando tu corazón está creyendo, tu corazón va a provocar ese cambio. El Espíritu Santo junto con ese corazón dispuesto de fe va a producir ese cambio. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Un falso no cristiano, porque un cristiano o es o no es. Un falso que se cree que es, pero no es una persona llena de maldad. ¿O no? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, voluntad de Dios, hacedor de maldad, frutos buenos, porque hay árbol malo que da frutos malos, nunca hay un cambio de vida en su matrimonio. La esposa tiene que estar como con 100 ojos porque le gustan todas las mujeres. La mujer tiene el esposo, pero ya ese no le gusta el de la otra. Desde que me convertí vivo una vida fornicaria porque me parece que el Espíritu Santo está en mí, pero ninguna comunión tiene el Espíritu Santo con una ramera. Si tú estás en fornicación, el Espíritu Santo no está ahí. No está. Hay gente que deliberadamente miente y dice que una de las características de Satanás es la mentira. No, para evitarme problemas con la mujer, con el otro, con el que debes. No mienta, hermano, no mienta. Camine en verdad siempre y Dios le dará la victoria. Porque cuando usted camina en verdad y habla verdad, usted está haciendo la voluntad del Padre. Pero claro, hay una vieja naturaleza que tiene que ser transformada. Hay una vieja naturaleza que tiene que ser modificada. Hay una vieja naturaleza que tiene que ser trasladada. Hay una vieja naturaleza que no puede oponerse a Dios ni puede oponerse a Cristo. Y cuando yo estoy en pecado y tú estás en pecado, no estamos oponiendo a Dios y a Cristo. No estamos haciendo la voluntad del que nos envió. Vea lo que dice el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando tú y yo entendemos todo lo que Dios hizo por nosotros, cuando tú y yo comprendemos lo que Dios hizo por nosotros, amados, generamos una respuesta en función al Señor. Porque Dios te muestra desde el Génesis, como te dije,
todo lo que Él ha hecho por el pueblo, todo lo que Él ha hecho por la humanidad, todo lo que Él hizo cuando unió a los judíos y los gentiles para traer salvación, todo lo que hizo dando a su único hijo en la cruz del Calvario para que derramara su sangre, para que vivamos una vida diferente y fuésemos salvos. Pero tú y yo, una vez que nosotros vemos, oímos, evidenciamos lo que Dios hizo por nosotros, tú y yo tenemos que generar una respuesta a Dios. Dios espera que tú y yo, Dios espera, escúchame esto, que tú y yo generemos una respuesta a Dios por lo que hizo por nosotros. Y es en esa respuesta generada de ti y de mí a Dios por lo que ha hecho por nosotros en que se van a ver los frutos. En que se van a ver los frutos. Usted no puede andar de iglesia en iglesia con los mismos problemas. No de iglesia, porque usted es la iglesia que anda saltando para todos lados. De congregación en congregación con los mismos problemas. Usted tiene que dejar ese problema y empezar a crecer en el Señor y madurar. Y hacer la voluntad de Dios para que Dios pueda bendecir su vida como lo ha prometido, porque si hay alguien que honra su palabra es Dios. Si hay alguien que cumple su palabra es Dios. Pero usted ¿sabe cómo usted responde a lo que Dios hizo por usted? ¿Cómo yo respondo a lo que Dios hizo por mí? Un solo término: obediencia. Obediencia. Y cuando yo obedezco, voy a dar fruto. Mi respuesta tiene que ser de obediencia como lo hizo Cristo. Él es el mejor ejemplo de obediencia. No hubo ningún obediente, Jesús. La simiente prometida en Génesis 3:15 que vendría en el vientre de la mujer llamada María, en Mateo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Si eras una mujer que te gustaba estar con hombres casados en el mundo, aléjate de los hombres casados de la iglesia. No pienses levantarle el marido o el esposo a tu hermana. Pero claro, ella no es tu hermana, porque tú no eres cristiana. Tú eres un lobo rapaz que está dentro de la iglesia. Tú eres un lobo rapaz que entró para destruir lo bueno que Dios tiene. Pero el que está cimentado en la roca no va a caer en las garras de Satanás. Y el que no está cimentado, que es un lobo como la loba, dos lobos juntos, carnales los dos. Porque el lobo que come, carne. Cuando tú y yo no respondemos al llamado de Dios y vivimos la misma vida del mundo, la misma vida de la carne, ¿cuál es el cambio pues? ¿Dónde se evidencia que tú eres cristiano? ¿Dónde se evidencia por la palabra que los frutos del Espíritu están en ti? ¿Dónde se evidencia que los frutos de arrepentimiento están en ti? ¿Dónde se evidencia que ya no vives una vida conforme a los frutos de la carne, a las obras de la carne, sino que vives una vida conforme al fruto del Espíritu? Ese es el problema. Si usted no hace morir lo terrenal en usted, como dice Colosenses, hagan morir lo terrenal en vosotros. Ya usted para vestirse tiene que decir: Espíritu Santo, ¿qué me pongo? Que no vaya a llamar la atención de otro hombre que no sea mi marido. Las solteras esperen su esposo en el Señor. No estén tirando flechas. Los solteros estén esperando, orando y ayunando. Porque una persona carnal, Dios no le recibe ofrenda, hermano. Una persona carnal, Dios no le recibe oración. Una persona carnal, Dios no le recibe ayuno. Una persona carnal, Dios no le recibe nada porque no es un creyente. ¿Sí lo entiende? No, es que lo que pasa es que este vicio me está matando y nazca de nuevo para que Dios lo ayude entonces. Porque si usted está en un pecado repetitivo, esa es evidencia que usted no ha nacido de nuevo, lamentablemente, y en el rapto no se va. No porque yo lo digo, porque así lo citan las escrituras, hermano, porque así está establecido. ¿Sabes? Había un caso en una iglesia donde un muchacho que tenía a su esposa adulteró 2, 3 veces. Él no adulteró con personas de la iglesia, él adulteró con mujeres del mundo, es decir, vivía siempre una vida de adulterio. Y unas veces lo descubrían, pero otras veces él lo confesaba. Pero el problema es que lo confesaba, pero no se arrepentía, no quería dejar el pecado. ¿Sabe qué hicieron los pastores? Lo botaron de la congregación. Lo botaron de la congregación. ¿Por qué? Porque es que no quiere cambiar. No es que el diablo lo tiene atado. Dice la palabra que cuando yo vengo a Cristo y pongo mi fe en Jesús, Él me va a libertar, y al que el Hijo libertare verdaderamente libre será. A mí no me va a condicionar el mundo ni el diablo. A mí me condiciona Cristo y su palabra. Debemos vivir en santidad. Debemos vivir apartados para Dios. Hay gente que se arruina económicamente de repente. No ve prosperidad en los negocios aunque estaba bien. Porque hubo adulterio, hermano. Lo único que te lleva a ti a quedar arruinado es que eres un adúltero. Pero es que no fui a la cama con ella, la codicié. Adulteraste, trampeaste, robaste al hermano. ¿Cómo vas a salir adelante si eres un ladrón? No eres creyente, eres un ladrón, eres un vulgar ladrón. Y peor, con el conocimiento de la verdad. Es decir, estás pisoteando deliberadamente la sangre de Cristo y ya no hay sacrificio por tu pecado, porque
porque ya Él se sacrificó para que vivas una vida santa, para que vivas una vida íntegra, para que vivas una vida justa, para que vivas una vida santa. Si tú estás pisoteando deliberadamente la sangre de Cristo, no hay más sacrificio por tu pecado. Te tienes que arrepentir. Tienes que reconocer que no estás haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de tus miembros. Tienes que reconocer que no estás haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de tus sentidos carnales, no espirituales, carnales. Una persona cristiana es una persona que anhela estar donde Dios está. Es una persona que le apasiona crecer en la fe. Es una persona que responde a cualquier llamado de Dios, porque cada día quiere acercarse más a Dios y conocer más a ese Dios que le ama tanto. Hay personas que tienen que llegar a la miseria humana, a lo más bajo, a lo más vil, sin piernas, sin manos, para poder obedecer el Evangelio. Porque hay tanta soberbia y tanta altivez, tanto orgullo, tanto machismo, que hasta que no lo pierdes todo, no entiendes que tienes que buscar un Cristo que te ama, para que por lo menos perdiste todo en la tierra y materialmente, pero espiritualmente Dios te quiere dar la mayor riqueza, que es la salvación y la vida eterna. La salvación y la vida eterna. No hagas tesoros en la tierra. Gente en Tejerías perdió sus casas, perdió sus vehículos, perdió su familia. No hagas tesoros en la tierra, donde la orina y el óxido corrompe, todo eso corrompe y es destruido. La polilla y el orín corrompen. Haz tesoros en el cielo, dice Dios, porque lo importante, ¿sabes? No es cuánto hagas. No es, bueno, yo me puse a estudiar esta carrera, yo hice este curso, yo hice esto, hay una suma de muchas cosas que hiciste. Pero ¿sabes dónde se ve lo bueno o el fruto, el resultado final? ¿Dónde está el resultado final? Tienes a tu familia con una casa, la tienes con una buena nevera, una buena cocina, unos buenos muebles, cosas básicas, un aire acondicionado, eso no es lujo, eso es básico, lo tienes con lo básico. Entonces, ¿qué haces por allá? O sea, la palabra, ¿sabes qué dice? Haz con los hombres como quieres que ellos hagan contigo. Tenemos que frenar. Tenemos que reflexionar, tenemos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Yo le voy a dar 3 conceptos y uno es falso. Cristiano, ¿cómo se llama la enseñanza? Es una pregunta, no es una afirmación, es una pregunta. ¿Cristianos falsos o verdaderos? En las 7 iglesias del Apocalipsis, solamente 2 iglesias son verdaderas. O caminan en la verdad o caminan como Dios dice. Las otras 5 no. Todo el mundo anda buscando la verdad. Él dice la palabra en Juan 14:6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. ¿Qué soy yo? Dijo Jesús. La verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, Jesucristo. ¿Así no es? ¿Qué dijo Jesús? Eso me indica a mí que no es a través del dinero. Hay una cita en la Biblia que dice, habla del hombre que hace tesoros en la tierra y se mata para dejar tesoros. Se murió y no disfrutó nada de eso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se lo dio al trabajo y ni un día le dio el tiempo de su vida a Dios. ¿Cuánto dinero crees que te van a meter en la urna cuando te mueras? ¿Sabes? Te van a meter hasta la ropa que no te gusta ponerte, porque otro va a decidir por ti. Porque lo único que te lleva es un trapo puesto encima del cuerpo para que no estés desnudo, porque la desnudez representa pecado. ¿Qué representa la desnudez? Mujeres que les gusta descubrirse y andar buenotas por ahí. ¿Qué representa la desnudez en la Biblia? Entonces, eso indica que cuando tú andas desnuda o semidesnuda, tú estás en pecado. ¿O no? Estoy buena así para los lobos. ¿Por qué? Porque soy pura carne. Soy una cristiana, no una cristiana, supuesta cristiana carnal, que anda regalando la carne para los lobos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. No es el dinero el camino, no es el dinero la verdad. No es la carne, no es el pecado repetitivo la verdad, ni el camino. Es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice yo soy el camino, yo soy esa persona que morí en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados, para lavarte de tus pecados y que no andes más en ellos. ¿O qué le dijo a la mujer adúltera? No, este es mi 120 marido. Ok, pide perdón, arrepiéntete y si te vuelves a acostar con otro, pide otra vez perdón. Vete y no peques más. ¿O no? ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. No, peca cuando nadie te vea. Jesús es el camino. Falso. Falso significa engañoso, contrario a la verdad. Falso testimonio, no es real, no es auténtico. Y Jesús les dijo en los evangelios hipócritas. Falso es un hipócrita. ¿Qué es un falso?
Ay, esa muchacha sí me ama porque me besa y se me sube encima y hace vueltas canelas en el aire, encima de la cabeza mía, tan linda, tan bello, tan hermoso. ¿Viste la pastora? ¿Viste lo que predicó la pastora? Eso era para ella. Porque no dice la palabra que primero le hablas a él. Claro, eso era para ella. Hipócrita. Sigue así, viviendo una vida hipócrita delante de aquel que murió por usted en la cruz del Calvario. A mí no me importa la opinión que usted tenga de mí. Yo trato de trabajar en la opinión que Dios tiene de mí. Por eso hoy te traje este mensaje con amor, para que entiendas que tu vida tiene que cambiar. Que si eres un promiscuo, tienes que abandonar el pecado. Si eres una mentirosa, tienes que abandonar el pecado. Si eres una exhibicionista, una prostituta, tienes que abandonar el pecado. Si eres un mentiroso, tienes que abandonar el pecado. Si eres un ladrón, tienes que abandonar el pecado. Si eres un envidioso, tienes que abandonar el pecado. Si eres un contencioso, tienes que abandonar el pecado. Si eres un iracundo, tienes que dejar la ira y dejar el pecado, porque la ira te lleva automáticamente al pecado. No escuché amén, ni gloria a Dios, ni aleluya. Tu comportamiento a mí me muestra algo y a Dios también, que estás recibiendo la palabra. Dale un aplauso al Señor. Juan 8:44, ya lo leí. Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? ¿Y quiénes son esos que son del diablo? ¿Sabe quién es del diablo? El que esté pecando. El que esté pecando y no se arrepienta. El que quiera vivir la vida de la carne, de la concupiscencia y del mundo. Esa persona está pecando. Y entonces, ¿qué dice Dios? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo tiene deseos. Ahora, desde Génesis, que usted conoce, porque usted se instruye en la palabra, usted es una persona que ama la palabra como modo de vida. ¿Cuáles son los deseos del diablo? ¿Quién me puede decir cuáles son los deseos del diablo? Hurtar. Un ladrón es del diablo, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir, mas Cristo vino para traer vida y vida en abundancia. Juan 10:10. El diablo ha venido para matar. Cuando usted quiere destruir un matrimonio bien constituido por Dios, usted es del diablo porque quiere matar ese matrimonio. Cuando usted mismo, como hombre o mujer, no cuida su matrimonio, no cuida a su esposa, no cuida a su esposo, no ora por ella, no ora por él, usted es del diablo. Cuando solamente es crítica y ese hombre es lo peor. Y si no estaba, ¿has pensado si ese hombre no estaba en tu vida? Qué feliz sería. Por eso que en el matrimonio, ¿verdad? Cuando hay un creyente, verdaderamente un creyente, una mujer de fe, un hombre de fe, defiende su matrimonio. Lo defiende contra los embates del enemigo, contra la misma carnalidad del hombre o de la mujer, porque ahorita estamos, según las estadísticas, peor que antes, porque antes era el hombre adúltero, pero ahorita la mujer es más adúltera que el hombre. Ahora, ¿qué nos está direccionando? ¿Qué espíritu nos está guiando a nosotros? Verdad, realidad, existencia real y efectiva, existencia real de una cosa. ¿Cómo usted sabe que alguien le dice la verdad o es verdadero? ¿Cómo usted sabe que la Biblia es verdad? Por ejemplo, una pregunta fácil que le puede hacer cualquier mundano y usted como creyente usted tiene que responder con base sólida, defendiendo su fe firme, porque hay muchos agnósticos, hay mucha gente que cree en Dios, no cree en Cristo, no cree en el poder de Dios ni en las manifestaciones de su espíritu. Es una fe vana, es una fe muerta. ¿Cómo usted le dice a alguien que Juan 14:6 es la verdad? Si usted viene a la iglesia cada domingo y usted agarra al amigo y al compañero y usted le dice, por ejemplo, o yo agarro a la hermana aquí, a la señora y le digo, sabes, ese hombre ahí insoportable. ¿Sabes qué me hizo? Me hizo esto. Y la otra, no, ese hombre. Mira que ese hombre. Y el único tema de conversación es el hombre, más nada, con la amiga. Y yo soy la creyente. ¿Qué evidencia eso? Que no hay un cambio en mí. Que yo, en vez de ir a desahogarme con alguien que no me puede ayudar, yo lo que tengo es que orar por mi esposo. Primero orar por mí, para ver cómo está mi corazón. Porque de repente, él está bien y yo estoy mal. Pero yo veo que el que está mal es él, ¿o no? Entonces voy delante de Dios, mira Dios, ese hombre, cámbialo, acomódalo, Señor, y entonces no escucha la voz del Espíritu, pero es que tienes que cambiar tú, pero es que tienes que cambiar tú, pero es que tienes que cambiar tú, pero es que tienes que cambiar tú. Eso no lo escuchamos. Y entonces, Dios no me escucha. No, nosotros no escuchamos a Dios. Ahora, ¿cuál es la evidencia
¿cómo tú sabes o cómo tú distingues entre un objeto o artículo falso y uno verdadero, como un billete? Porque hay unas pruebas o características que indican que él es el verdadero, ¿sí o no? Y una realidad es algo visible, es algo que existe. Y dice la palabra que Dios es espíritu y que no lo vemos, pero que Él existe. Hace 2000 años usted ve que las escrituras han sido comprobadas como verdad o como verdaderas. Hace 2000 años que Cristo vino a la tierra, más o menos 2000 y tantos años que Cristo vino. Si vino en el 2003 después de Cristo, vino, cumplió su ministerio aquí en la tierra, duró 33 años, cumplió su ministerio. Nosotros podemos evidenciar hoy como gente de fe que todo lo que Él dijo se ha cumplido, que todo lo que cita la Escritura se ha cumplido, que aunque tiene más de 40 autores en diferentes épocas, es un libro con una unidad perfecta, diferentes tiempos. Es un libro, Biblia, o un conjunto de libros, de 66 libros que mantienen una unidad perfecta, y todo lo que está escrito se ha cumplido. Hay una evidencia, hay una realidad. Cuando tú recibes a Cristo, dice la palabra, para salvación, 1 Corintios 6:19, vea que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Qué es lo que pasa cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador personal y soy limpio de mi pecado por la sangre que Él derramó en la cruz? Lo primero que viene sobre mí, ¿sabe qué es? El Espíritu Santo. Yo me acuerdo que cuando yo fui a un retiro y pasamos 3 días en este retiro, yo veía, como a mí me gustaba ir a los brujos, mi mamá le gustaba, pues, cultura nuestra, ¿verdad? Sin Dios es la brujería, la idolatría o el pecado, cualquier otro pecado. Y cuando nosotros visitábamos los brujos, yo me acuerdo que yo visitaba una bruja con mi mamá, que esta bruja se tomaba una botella de ron así grandísima. Y yo decía, Dios mío, esta mujer tiene estómago para meterse eso. Y la mujer después no hablaba como mujer, hablaba como un indio, como una india. Y yo decía, estos brujos sí saben obedecer al diablo. ¿Y sabes qué yo veía en los brujos, en todos los brujos que yo iba? Todos los brujos tenían un común denominador: ruina, pobreza. Escasez. Llegó tanto que le quitan plata a la gente porque no avanzan. Hay un brujo que murió él era homosexual y lo terminó, tenía mucho dinero porque robaba mucho a la gente. Él estaba en Valencia, muy conocido, allá iban los muy ricos. Y este brujo terminó muerto por su pareja en una cama, lo consiguieron, en una montaña. Lo conozco porque hay una pastora que servía a este clan de brujos y ahora es pastora. Se arrepintió, conoció de Jesús. Pero la sangre de Cristo limpia toda brujería cuando la persona se arrepiente. Entonces yo podía ver cómo una fuerza superior a ella la poseía. Y esta fuerza hacía que esta mujer hiciera cosas que no eran naturales, que no eran normales, que no eran habituales. Cuando yo voy a un retiro por 3 días, vea mi experiencia que yo tenía con los brujos. Nunca practiqué la brujería, pero sí consulté los brujos. Y dice que el cristiano que consulta brujos muere, lo cita la Escritura, lo habla la palabra, pasó y sigue pasando. Cuando yo voy a este retiro, yo veo hombres y mujeres de Dios, cristianos, que caminan en la verdad, llenos del poder de Dios. Veía gente que se revolcaba en el piso. Había un tema que se llamaba libre de ataduras, donde ponían a renunciar a las personas a todas las prácticas que hacían en el mundo y de las cuales tenían que arrepentirse. Veía cómo espíritus demoníacos se manifestaban en estas personas, pero veía el poder de la iglesia echando fuera esos demonios. Y yo decía, ay, ¿y ahora aquí qué pasó? Empiezo a evaluar la situación. ¿Cuál es la situación? La situación es que veo una fuerza superior en el bien contra el mal. Hubo una muchacha, me acuerdo una vez, en un tema que se llama visión. El Señor, ya yo estaba caminando en la fe, tenía como 3 meses, hacían retiros cada 3 meses,
Y en este retiro, el Señor me muestra que va a haber una persona que se va a endemoniar, o va a haber una manifestación demoníaca, o se va a demonizar la persona, va a salir el diablo a través del cuerpo de esta persona. Y cuando no había pasado nada, yo me acordaba del sueño, porque nosotros, previo al retiro, todo lo que era el liderazgo tenía que ayunar. Y ayunábamos y le preguntábamos a Dios qué iba a hacer, qué iba a suceder en aquel lugar, cómo se iba a mover, qué quería que nosotros hiciéramos. Y yo pertenecía al ministerio de intercesión. En aquel tiempo yo me acuerdo que el Señor me muestra en esa semana previo al retiro una muchacha que se va a levantar de la silla pegando alaridos como un animal. Y el Señor me muestra en el sueño que ella estaba pactada por su mamá bruja o su abuela o un familiar brujo. Estaba pactada y había un choque entre la luz y las tinieblas en el lugar para la vida de esa persona. Y que el diablo no iba a querer soltarla. Listo, me desperté, lo compartí en la intercesión. Ya visión es uno de los últimos temas en el retiro. Cuando esta muchacha, está un hermano lleno del Espíritu Santo dando este tema, gloria al Señor, ella está en la parte de adelante, atenta, escribiendo, tú la veías, wow, metida en cada tema. Tú ves, estaban todos así. Y de repente esa mujer sale alborotada primero a golpear al hermano, al que estaba dando el mensaje de visión, que el visión tiene que ver con la proclamación del evangelio. Y entonces esta hermana se para contra él, entonces hay siempre líderes, ¿verdad? Así como están los muchachos. La muchacha viene contra el predicador a golpearlo, pero unos gritos, hermano, que eso no parecían unos gritos normales de una persona. Y entonces los ujieres, los del protocolo, estaban cerca de, inmediatamente la agarran para que no abordara al hermano, o no lo golpeara, no lo maltratara, no había terminado su enseñanza. Luego la sacan a la fuerza, porque es que tenía fuerza, hermano, tenía fuerza demoníaca dentro. Y la muchacha empieza a hacer esto, en la pared, a darse golpes, hermano, como que si esto era un almohada. Golpes. Un hermano que está en Guyana, él le mete la mano para que le dé golpes a su mano. Esa mujer estaba indetenible. Y empiezan a reprenderle los demonios. Y ella en la misma actitud demoníaca. En la misma actitud. Y de allá adentro nos decían, pero tranquilícense, llévensela para allá más lejos. Porque estaba haciendo tanta laraca la mujer que te estaba perturbando la enseñanza. Y el diablo no se le puede permitir que haga escándalo. O sí hay que permitirle que haga escándalo. No hay que permitirle, él no tiene poder. El poder que le das tú es el que él tiene y que le doy yo. Entonces, yo me acordé del sueño. Y cuando la hermana, están varios líderes, yo digo, bueno, ¿qué pasa aquí que ese demonio no se sujeta? Yo me acuerdo del sueño y a nosotros trabajábamos con una escarapela. Y la escarapela era como una cadena así que tenía el nombre de la persona. Cuando un demonio tiene poseído una persona, tú lo puedes reprender, pero y si hay una posesión demoníaca, cuando hay una posesión demoníaca es porque Cristo no está ahí. Entonces yo le veo la escarapela a la muchacha y le veo el nombre, me logro meter entre los hermanos que están dándole duro a ese demonio, pero que nada. Y veo, y no recuerdo el nombre, y esa me está dando golpes, patadas, y yo me abrí espacio entre ellos y agarro, le llamo por su nombre. Tiene autoridad en tu vida, se la quitó Cristo en la cruz del Calvario. Por eso él se va, recibe el amor de Dios, porque Satanás no tolera el amor de Jesucristo. Se fue el demonio. Si usted llega a la casa, la muerte encendida, ¿no se demoniza usted también? Dele el amor de Dios. Dele el amor de Dios. Somos esta endemoniada. Fíjate qué va a hacer. Porque, ¿sabes? Cuando tú eres cristiano, tu caminar, ¿cómo es? En odio, en resentimiento, en crítica, en envidia. No. El primer fruto de un cristiano es el amor de Dios en su vida. Y el amor de Dios es que, por ejemplo, yo tengo el carro. ¿Para dónde es que tú vas? Eso es muy lejos. No, hermano, pero sabes que necesito la cola porque no tengo pasaje. Es problema suyo, porque no trabaja pues. O tiene gasolina, pero le miente y dice que no tiene gasolina. O le dice, no, estoy ocupado, no te puedo llevar, no te puedo atender porque estoy ocupado. El amor de Dios se evidencia ¿en qué? En el servicio al prójimo. ¿O no? No es que te van a manipular. Porque mira, hay gente que se dice ser cristiano y no ha nacido de nuevo, que le gusta manipular con los favores. Se los digo porque yo lo viví. Quieren usar su investidura, su liderazgo para manipularte. Eso se llama Jezabel. Tú lo tienes que hacer porque usted tiene que haber amor.
Ay, sí, está bien. Todas las cosas tienen un equilibrio, hermano. Todas las cosas tienen un orden. ¿De acuerdo? No, anda a comprarme el agua porque tú eres hermano y anda a comprarme el agua. Y si tú trabajas conmigo, parte del negocio, de lo que yo te pago mensualmente, tú me vas a comprar el agua. Porque eres mi empleado. Si me haces un favor como pastor, Dios te lo va a recompensar. Pero no es que no debemos usar nuestra investidura para manipular a la gente. Me tienes que venir a buscar, me tienes que ir a llevar, me tienes. ¿Qué es eso? Jezabel ya quedó allá, la comieron los perros. ¿Qué pasó? Y si usted tiene un marido, un hombre, ese es el que le tiene que resolver primero. Si eso no resuelve, ore a Dios para que se convierta. Pero deje de estar usando a la gente para hacerle lo que su marido no le hace. O lo que su mujer no le hace. ¿Sí o no? Mucha gente, hermano, dame, está bien, toma, hermanito, a comprar mercado. Hermano, dame otra vez la otra semana. Ajá, hermano, ¿usted tiene alguna condición? ¿Cómo alguna condición? Sí, tengo una. ¿Cuál? Flojera. Y otra, aprovechamiento. Y otra condición, sinvergüenzura. Y otra, vagancia. Porque si usted está bien, vamos a orar, vamos a ayunar, hermano. Ahorita que está en Cristo, Cristo es agente de cambio. Tiene que haber un cambio en su vida y esa flojera, ese espíritu de flojera se tiene que ir. Ese espíritu de vagancia se tiene que ir. Pero no porque yo soy cristiano, usted me quiere aprovechar. Porque eso es un demonio que está operando en la otra persona para manipularte. Tú lo tienes que identificar. Están las dos partes. Pero está la parte donde tú de verdad, de corazón, tienes que estar dispuesto, presto para ayudar al hermano, para servir al hermano, para auxiliar al hermano, para comprarle las medicinas hoy si es necesario, mañana de acuerdo a su condición. Pero ya cuando el hermano está en fornicación, tiene una mujer, son los dos jóvenes y cada vez quiere que tú le estés dando sueldo, ahí hay un demonio que tiene que salir y hay que hablar con esta persona. Porque su vida tiene que cambiar y no puede seguir la vida viviendo la vida en Cristo que traía del mundo, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Hechos 16:31. El Espíritu Santo me enseña cuando yo recibo a Cristo en mi corazón. Y ahora, un distintivo de un cristiano es esto, hermano. O una característica, ¿verdad? Porque dijimos que entre un billete falso y uno verdadero lo conocemos por sus características. Hay evidencia que demuestra que uno es falso y que otro es verdadero. Ahora, ¿cómo yo sé que no es que hay cristiano falso, que el cristiano que está a mi lado es un cristiano verdadero? Porque hay un distintivo, hay unas características, hay una evidencia, así como lo hay para el hombre del mundo, así como lo hay para los hermanos en la iglesia, también ese es el distintivo delante de Dios. Y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un distintivo de un cristiano es una persona que camina en fe, es una persona que cree. No es una persona que dice, mira, usted ve lo que está pasando en el mundo, usted ve lo que está pasando en Ucrania y Rusia, usted ve que, bueno, viene ahora una guerra nuclear, el fin del mundo, está escrito. Esta dispensación también está escrito que se va a terminar en juicio. Pero cuando tú y yo somos hombres de fe, no tenemos nuestra mirada puesta en la guerra. No tenemos nuestra mirada puesta en las inundaciones. Nuestra mirada está puesta en Cristo, autor y consumador de la fe. Él dijo que me guardaría. Él dijo que me protegería. Él dijo que estaría conmigo hasta el fin del mundo. Él dijo. Y eso es lo que yo creo como cristiano. Yo no me voy a sentar al lado tuyo. Ay, si no viste que la situación está tan... ¿No ves que el mundo cada día está más malo? ¿Cuándo el mundo ha sido bueno? Desde que Adán pecó el mundo es malo. Satanás está suelto. El mundo, hay gente mala en el mundo porque están siendo inducidas, conducidas, direccionadas por Satanás. Por eso es que es necesario que se levante gente buena, gente que haga lo contrario a lo que el mundo hace, gente que no obedezca a la carne, sino que obedezca al Espíritu Santo. Porque yo creí en Jesús y fui sellado con su Espíritu Santo. Cuando yo creo, soy sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo es el que va a producir en mí la transformación que Dios prometió. Es el Espíritu Santo que me va a llevar a un renovar de la mente. Es el Espíritu Santo que me va a llevar a actitudes diferentes a las que traía del mundo o del diablo o de la carne. Es ese Espíritu Santo que me va a llevar a amar a mi hermano. Es el Espíritu Santo que me va a llevar a perdonar a mi hermano. Es el Espíritu Santo que me va a llevar a no robar a mi hermano. Es el Espíritu Santo que me va a llevar a considerar al hermano. Es el Espíritu Santo que me va a llevar a no adulterar. Es el Espíritu Santo que me va a llevar a no fornicar.
Es el Espíritu Santo que me va a llevar a no mentir. Cuando yo soy sellado con el Espíritu Santo porque he creído en Jesús, a mí no me condiciona la carne, a mí me condiciona el Espíritu. A mí no me dirige la carne, a mí me dirige el Espíritu. ¡Ay, que fue un desliz! No, hermano, fue un resbalón. Y este cuarto de resbalón está como el 18. ¿Será que tú estabas allá en Tejería que te vivía resbalando? Saca tu vida del loco. Cristo ya lo hizo por ti, porque tú sigues en lo mismo, creyendo que Dios no te está viendo. Otro distintivo de un cristiano. Uno es que ha creído en Jesús para salvación. El otro es 1 Corintios 6:19. Vea lo que dice 1 Corintios 6:19. Otra característica de un no verdadero, porque se es cristiano o no se es. No hay cristianos falsos. Cristo es uno, y el que sigue a Cristo se comporta como Cristo se comportó. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Lo leímos, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que si el Espíritu Santo de Dios está en mí y en ti, ¿qué va a hacer en nosotros? ¿Ah? ¿Qué va a traer? ¿Qué trae? Vida. Amado, dice vida. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Y si Él mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Habla de resurrección, seremos resucitados por el Espíritu, pero habla de una vida nueva que el Espíritu Santo trae en nosotros. Ya tú no puedes ser el mismo carnal de antes, amado. No puedes ser el mismo borracho, el brujo, la bruja, el estafador, el que tiene balanza falsa. Romanos 8, 9 y 10, vea lo que dice. Mas vosotros no vivís según el cristiano como vive, hermano. Esta es una característica de un cristiano y un no cristiano. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, o sea, tú vives conforme al Espíritu, si es que Él mora en ti y en mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuántos están en pecado aquí? No levante la mano. Pecado repetitivo, pecado grave según la carne, ya se lo voy a leer. Usted va a ver cuál pecado en que usted está y usted va a ver si el Espíritu Santo está en usted. Porque si el Espíritu Santo no está en usted, que es el que le direcciona a llevar el fruto bueno y correcto, usted no es de Cristo. Y si usted no es de Cristo, ¿usted se va con Cristo? Obvio que no. Entonces, no es cristiano aquel que no tiene el Espíritu de Cristo. Mateo 12:30. El que no es conmigo, ¿qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Jesús? Vamos a leerlo juntos. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, si usted no está con Dios, usted está contra Dios. Distintivo de un cristiano. Un cristiano está con Dios. El que se cree cristiano está contra Dios. Y eso se evidencia por el comportamiento y las actitudes. Segunda de Corintios 5:17. A mí me encanta la palabra. Y mostrarle verso a verso lo que habló Pablo, Juan, Pedro, Judas y el mismo Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son. Yo le voy a preguntar, ¿quién hace esas cosas nuevas? Por el Espíritu Santo. Y si no hay cosas nuevas, si todas siguen siendo viejas, ¿qué pasa? No está el Espíritu Santo. No ha nacido de nuevo. No es salvo. No está perseverando. No está dando frutos dignos de arrepentimiento. No está dando frutos espirituales. No está dando frutos de alma. No está dando nada. Por lo tanto, no es un árbol bueno. Por eso en aquel día no le digas Señor, Señor. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Pregunta que le tienes que hacer a tu alma, según segunda de Corintios 5, 17. ¿Eres realmente una nueva criatura? Pregúntale a tu alma, ¿es realmente tu alma una nueva criatura? ¿Has sido transformado y renovado en tu mente? ¿Realmente hay transformaciones dignas hay cambios en tu vida? ¿Hay evidencia digna de ver que hay cambios, que ya no eres el mismo ni la misma? Primera de Pedro 1, 15, 16. Sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo, escrito está, sed santos porque yo soy. Pregúntale a tu alma, hermano, ¿estás viviendo una vida en santa? Pregúntale a tu alma, ¿estás viviendo una vida que agrada a Dios? ¿Estás viviendo en santidad cuando nadie te ve? ¿O estás robando al jefe escondido? ¿O le estás dando las cuentas incorrectas? ¿Crees que Dios no te ve? Estás mintiendo, estás trampeando, estás robando el salario del trabajador, estás siendo injusto con los demás, injusto contigo mismo. ¿Qué estás haciendo? Que Dios te está viendo y que Dios conoce tu egoísmo y que te interesa solamente tu persona, no te importan los demás. Los demás que se frieguen, los demás que vean cómo resuelven. ¿Está el amor de Dios en ti? ¿Estás viviendo una vida de justicia? Cuando tu esposa está a tu lado, estás derechito, tiene la gringola, no ves para los lados. Pero cuando ella no está como un ventilador, que se le dañó la cabeza, se le dañó el botón. El que codicia a una mujer adultera en su corazón, solo el que va a la cama con ella. Santiago 2, 17 al 26. Pregúntale a tu alma esto. Santiago 2, 17 y 26. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Así también la fe, así también... Tú dices que tienes fe en Cristo, cuenta con tus 10 dedos tus obras. Pero es que no pasas al 2. Tu obra de fe, ¿dónde están? Cuéntelas. 10 dedos de las manos y 10 de los pies. Cuénteme 20 obras de fe. Ahora, dígame 10 obras de maldad. Préstame tus dedos, hermana. No me alcanzan los míos. ¿Estás respetando a tus padres, a tus autoridades? ¿Estás respetando a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿O eres una manzana podrida dentro de las manzanas para podrir las otras? No todo el que dice ser de Dios es de Dios. El 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras, la fe sin obras está muerta. ¿Qué dice? Que el cuerpo sin espíritu, cuando una persona se muere, ¿qué queda ahí? Sin vida. Porque lo que le daba la vida era el espíritu. Lo que te da vida y vida a mí, hoy vivos en Cristo, es su Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, número 1, y el Espíritu Santo. El cuerpo sin espíritu está muerto. Un verdadero cristiano o un cristiano de verdad es una persona que camina con fe. Es una persona donde hay un cambio de vida en su matrimonio. Es una persona que camina en rectitud. Es una persona que camina en prudencia, en justicia. Ese es un verdadero cristiano. O ese no es un verdadero cristiano, ese es un cristiano de verdad. No verdadero, un cristiano de verdad. Es una persona que a la primera, ¡Toño! Le das un golpecito, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué gloria a Dios? Porque no se me partió. Solo me duele, no se me partió. Porque tampoco podemos tomar el nombre de Dios en vano. Y dice, 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Un distintivo, una característica de un verdadero cristiano es una persona que anda en luz, no es una persona que anda en tinieblas. Cuando usted ve a un hermano haciendo malos negocios, haciendo cosas malas, haciendo cosas que no son de Dios, bueno, yo soy cristiana, pero me voy a vender unos cigarritos. Pero es que vender droga no le hace daño a nadie. Yo tengo que salir adelante, sacar adelante a mi familia. No, yo tengo que vender un poquito de ron. Me tomo la mitad de la botella y la mitad la vendo. Porque así no me hago el daño completo yo. El daño es compartido. Entonces dice la palabra, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Distintivo de un cristiano es que practica la verdad y anda en luz. 1 Juan 3, 6 al 8. Todo aquel que permanece en Él, no, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí, hermano? Ayúdeme aquí a leer esto. A veces la gente dice, necesito que Dios me revele la palabra para entenderla. Lo que tiene que ser iluminado, porque está revelado. Todo aquel que permanece en Él, ¿en quién Él? Que todo aquel que permanece en Él peca. Distintivo de un cristiano. Pero ¿sabes que Juan también dice que sí pecamos? Juan dice que nosotros como cristianos pecamos, pero no es un pecado deliberado. De repente en una rabia soltaste algo que no quisiste soltar, dijiste algo que no quisiste decir y lo primero que viene a tu boca es perdóname, no debí hacer esto, no debí decir esto, perdóname, no debí actuar así. Hay un arrepentimiento porque sabemos que le estamos fallando a Dios.
Todo aquel que peca se va con Cristo. Todo aquel que peca se va con Cristo. No le ha visto ni le ha conocido. Una persona que dice ser creyente, pero vive en pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Tú tienes que oír la voz del Espíritu Santo. Yo tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo. Si tú permaneces en Cristo, tú no pecas. Pero si tú pecas, tú nunca has estado en Cristo. ¿O no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Hermanos que vienen por primera vez, ¿cuáles son las características de un cristiano y características de uno que no lo es? Pero hace ver que lo es. Anote esta palabra y llévensela para su casa. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. Un cristiano anda en el Espíritu, número 1. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Un no cristiano es uno que satisface los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y acá me indica, manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne se manifiestan, son visibles. ¿Cuáles son estas? 1, adulterio. ¿Cuántas veces le has sido infiel a tu esposa? Con la mirada, con el roce, con el toque, con la caricia. Manifiestas son las obras de la carne que se oponen al Espíritu, que se oponen a Dios, que van contra Dios. Adulterio. ¿Cuántos fornicarios hay hoy aquí? ¿Y cuántos años tienes en la fe? ¿Cuándo te vas a casar? Puedes ser muy buena persona o creer que eres buena persona. La Biblia dijo que bueno solamente es Dios, ni siquiera Cristo se dio ese título de bueno. No me digan Padre bueno, bueno es Dios. Porque yo estoy aquí porque Dios me mandó, dijo Cristo. Entonces dice, estás en fornicación. ¿Cuánto tiempo vas a vivir así? No, pero es que si yo fornico y después me muero y bueno, ese día no forniqué. Pero Dios te da un tiempo para que ordenes tu situación de fornicación. ¿Estás obedeciendo la voluntad de Dios o estás obedeciendo tu carne? Estás obedeciendo tu carne. Y si estás obedeciendo tu carne, no estás direccionado por el Espíritu no está en ti. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Hay gente que dice, bueno, ya yo no tengo imagen de yeso. Pero el dinero es tu mayor motor. Ya no idolatras. ¿Sabes, hermano? ¿Cómo yo puedo identificar un ídolo en mi vida? ¿Sabes cómo? Te voy a dar un tip. ¿A qué le das más tiempo? Ese es tu ídolo. Y dice, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, en lo que yo andaba, ¿sabes? El tabaco, la cosa. Gente que dice cristiana, ay, voy a leer el horóscopo, porque yo soy Leo o Virgo. Voy a ver lo que me dice el tarot. Hechicería. Ya un cristiano no tiene que estar leyendo el tarot, ni el Leo, ni nada. Usted lo que tiene que leer es la Biblia y escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Ya usted no lo va a guiar el diablo, usted lo va a guiar es Cristo. Enemistades. Ya yo perdoné a ese hermano, pero que no me hable más ni que se me acerque. Porque lo perdoné, pero cuando lo vea lo voy a dar con los pies. Es que lo que pasa es que ese hermano es el preferido de la iglesia. A él no lo regañan y vea todo lo que hace. Si se da cuenta que hay una batalla interior en nosotros y debemos obedecer la voluntad de Dios. Amén. Pleitos, enemistades. Hay enemistades en la iglesia. Porque aquí, ¿qué? ¿Tú no eres mejor que yo? ¿Quién eres tú? Ah, porque tú te acercas de los pastores y que tú tienes más poder que yo. Yo también soy líder. ¿Qué te pasa? Enemistades dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué cuerpo de Cristo? Enemistades, pleitos, celos. Ve la pastora, todo el tiempo tiene una ropa distinta cuando predica. Dele la gloria a Dios. Dile, oye, cómo le guía el Espíritu Santo y cómo Dios le provee, qué bendición. Me alegro con el que se alegra, me río con el que ríe y lloro con el que llora. No voy a estar celebrándole las cosas a la gente. Tengo que alegrarme por lo que la gente tiene y por lo que Dios le provee, porque está caminando en rectitud y justicia delante del Señor. ¿Sí o no? Que se sacó un carro nuevo. Si usted ve que no tiene un trabajo bueno y la cosa... Hermano, Dios te bendiga, qué bendición. ¿Y qué pasó? Kino no se puede jugar. Lotería tampoco. Herencia. ¿De dónde salió eso, hermano? No, es que eso es lo que pasa, es que ahorita estoy metido con el cartel. ¡Ah! Hermano, te tienes que arrepentir, devuelve eso.
Pero si tú ves que es una persona forjada, no, hermana, esta es mi ahorrita. Ay, hermano, ahora yo le voy a brindar el refresco, deme la cola, vámonos. ¿Sí o no? Como padre, si tú ves un hijo que dice, mira mamá, nunca trabajó el muchacho, mamá, toma esta nevera, mamá, toma esto. Como padre, ay, qué lindo mi hijo. Y sí, acumula. Sí, mijo, ¿y esto qué es? Mamá, unos televisores. Ay, sí, hijo. Ay, para tu hermanita, para el otro, para tu tía. Y cuando viene el 6CP6 y te entra a tu casa porque lo que tenías era un ladrón del que nunca te diste cuenta. Y que siempre avalaste. Que siempre avalaste. Porque, ¿sabes? Ayer escuché una reflexión muy buena. Los hijos no se pierden en la calle, se pierden en la casa. Los hijos se nos pierden dentro de la casa. Somos tan malos padres y no nos damos cuenta que lo somos. Por eso es que hay que pedir ayuda a Dios y dirección al Espíritu. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Pablo amonestó, como ya lo he dicho antes, que el que practica tal cosa no heredará el reino de Dios. Yo no tengo por qué abrazarle su pecado, besarle su pecado. Usted tiene que entender que usted está en pecado y que usted está en las obras de la carne. Y si usted sigue así, hoy le exhorto, le amonesto como Pablo, que no heredará el reino de Dios. Si Cristo viene hoy y usted sigue igual. Tiene que abandonar el pecado, tiene que huir del pecado, tiene que someterse a Dios y resistir a Satanás. Y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Mas el fruto del Espíritu es amor. Como hermanos tenemos que andar en divisiones, desunidos, en murmuración, en chisme, en celos, en envidia, en rivalidad. ¿Quién puede más, quién puede menos? ¿Quién es más, quién es menos? En deslealtad. Un falso es un desleal. Un falso es un murmurador. Un falso es un desleal. Si no ve a Judas, fue desleal. Falso apóstol. Falso hermano. Falso discípulo. ¿Eres un desleal? ¿Eres un murmurador? ¿Eres un traidor? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Mas el fruto del Espíritu es amor. A mí me guía el amor para con mis hermanos. Quiero la unidad del pueblo de Cristo. Quiero que estemos en paz los unos con los otros. Quiero que nos ayudemos de una manera genuina, auténtica, de verdad, los unos a los otros. Que allá donde realmente veamos la necesidad, estemos prestos para suplir esa necesidad. Amén. Amor, gozo. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Y el gozo? ¿Y la buena noticia? Bástale a cada día su propio mal. Tenemos que estar en gozo. Tenemos una esperanza de una vida eterna. Tenemos esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esperanza del amor y la protección y la salvaguarda de Dios a nuestro alrededor. Tenemos que estar gozosos. Que aunque los días son malos, tenemos un Dios bueno. Aunque los días son peligrosos, tenemos un Dios protector, aleluya. Y nada nos va a pasar que Él no lo permita, porque estamos en su perfecta cobertura. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, iglesia. Cuando caminas por fe, un cristiano camina por fe. No por las circunstancias, no por el mover del mundo, no por lo que dice el diablo, por lo que dice Dios. Habrá hambre en la tierra, pero Dios envió a los cuervos para que alimentaran a Elías, porque a mí no. Aleluya. Vino el diluvio, pero hubo uno que creyó y se salvó él y toda su casa. Santo, aleluya. Por eso, cuando tú y yo somos creyentes, caminamos en fe. No nos importa, a nosotros no nos va a determinar lo que el mundo dice o lo que el diablo hace. Nosotros nos va a determinar y a delinear y a guiar en la palabra de Dios. Es lo que Dios ha dicho. Es lo que Dios ha dicho. El pastor y yo hemos sido probados, como en la partida de Moisés. ¿Sabes qué me dijo Dios en esos días? En esos 15 días de dolor allá adentro. Dios me dio una persona para desahogarme, aparte del Espíritu Santo y Él.
Dios me dio una hija espiritual, muy inteligente y que tiene mucho propósito en Dios. Y Dios me ha llevado a abrirme con esta persona, que yo no sé si ora o no ora, pero qué importante es cuando tú escuchas, porque te desahogas. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Te pasé por el proceso porque quiero hacer grandes cosas con tu vida. Porque te voy a llevar a otro nivel a ti y a tu esposo, aunque crean que están ya viejos. Porque yo no veo edad. Yo veo el amor y la sinceridad con la que me sirven. Yo veo en la verdad en la que quieren caminar. Sabes, hermano, no hay camuflajes para Cristo. No hay camuflajes para Dios. No hay máscaras para Dios, hermano. Pero sabes, nosotros como cristianos debemos vivir una vida cristiana. Y si hemos sido trasladados al reino de Cristo y constituidos a imagen de Él, debemos parecernos en Él. ¿En qué? No en lo físico, porque todos tenemos rasgos diferentes. Parecernos a Él en el comportamiento y las actitudes, que son las que van a la postre evidenciar un fruto positivo. Amén. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo, pregúntale a tu alma, ¿soy de Cristo? ¿He crucificado la carne con mis pasiones y mis deseos? ¿Están vivitos todavía? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Y Colosenses, como te dije, dice 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Porque hemos hecho morir lo terrenal en nosotros. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No, a veces no queremos leer esas palabras. Con todo lo que yo le dije, usted puede ver si usted es cristiano o solo parece. Parece verdadero, pero es falso. Ustedes como hermanos en la iglesia, ustedes tienen que ver quién es cristiano y quién no. Si usted es un hermano que le molesta darte la cola, atenderte, asistirte, llevarte con alegría, ahí no está Cristo. Aunque tengamos un uniforme, ¿sabes? Evidencia de un cristiano es el que obedece a Dios, al que responde al Evangelio de Cristo y al que cumple su llamado en Dios. Ese es un cristiano. Parece oro, pero no es. Y usted, como hombre y mujer que viene a buscar a Dios acá, buscar un crecimiento, una madurez espiritual, usted tiene que ver con quién usted se reúne en la iglesia. No es que usted va a estar lejos de todo el mundo. Un hermano, no, que me quitó $20 y no me pagó. Y viene el otro, me quitó 50 y no me pagó. Y me quitó los... Y hermano, ¿y por qué estás así todo moreteado y golpeado? Es que debía $10 a uno, pero le di 5 y todavía le debo 5. Y por esa injusticia, no, porque eres un estafador. Eres un estafador y no te has arrepentido. ¿Y qué amistad tú puedes hacer con un estafador? O con un ladrón, o con una prostituta, o con un adúltero. Vienen acá y los amamos en el amor de Jesús y sabemos que van a ser libres. Y le damos el amor de Dios con sabiduría y con prudencia. Con sabiduría y con prudencia, hasta que esos espíritus demoníacos salgan de esa persona y verdaderamente viva la vida de Cristo. Entonces, no metí esta, no, pero es que esa viene como de 5 iglesias, no respeta al marido, te va a respetar al marido tuyo menos. ¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué no preguntaste y después el candelero? Porque hasta preso puedes ir después por abuso sexual. Porque no quieres obedecer a Dios. Porque eres más sabio que los pastores.
Porque no respetas ni reconoces ninguna autoridad en tu vida. Y no reconoces la autoridad de Cristo, menos la de nosotros. No respetas a Dios, ni a tu esposa, ni a tu familia, ni a tu esposo, ni a tus hermanos de la fe, menos a nosotros. Porque hay deslealtad en tu corazón. Hay traición, el espíritu de Judas, el espíritu del diablo está en tu vida todavía. No está el espíritu de Cristo. ¿Sí o no? ¿Dónde está el amor de Jesús? ¿Dónde está? Lo buscas y no lo encuentras. Dice 2 Corintios 3:18, somos transformados a la semejanza de Él. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo, sean transformados y así comprobarán la buena voluntad de Dios. Ama a Dios. Amar a Dios es un símbolo de fe en nosotros, por lo tanto debemos perseverar haciendo lo bueno. Perseverar haciendo lo bueno. Es necesario que usted viva una vida espiritual. Es necesario que usted sea guiado por el Espíritu. 2 indicativos fuertes en un cristiano. Es hombre, mujer de fe y vive en el Espíritu. Un cristiano tiene hambre de la palabra y sed de su presencia. Un verdadero cristiano. A un pastor le preguntaron, mira, ¿cómo tú ves, cómo se puede diferenciar un cristiano verdadero de uno que no lo es? El cristiano falso, dice él, no es un adorador ni es un servidor. Ni es adorador ni es servidor. El cristiano verdadero tiene hambre de Dios. El cristiano verdadero viene acá con expectativas cada domingo de lo que Dios quiere hablar a su vida y llevárselo como la reflexión más poderosa para la semana. El verdadero hijo de Dios no es un hombre, una mujer que anda compitiendo a ver si es más o es más poderoso, sabe más. No. El Espíritu Santo va a dar convicción a tu espíritu que es de Dios y que no es de Dios. ¿Sí o no? Yo te invito a ponerte de pie. Todas las reflexiones están en la palabra. Hermano, Cristo viene. Cristo viene no por un carnal. Cristo viene por un hombre y una mujer espiritual. Que así como Jesús quiere hacer la voluntad de aquel que le envió. Yo te invito ahí donde estás a entrar en comunión con el Espíritu Santo. Cada enseñanza, hermano, nos trae un desafío, ¿sabes? Yo no vine para juzgarte, para decirte que soy mejor que tú, no. Yo te vine para decir que así como tú hoy eres carnal, yo fui carnal. Y muchas veces hago cosas desagradables delante de Dios, porque era una persona muy iracunda. Pero sabes, no esperes la blanda respuesta para aplacar la ira, somete esa ira a Dios. No sé qué te maltrató, no sé qué pasó en tu vida, pero eso ya tiene que quedar atrás. No sé si fuiste lastimado, si tuviste necesidad y tuviste que salir a robar porque no tuviste un papá, una mamá que te protegió, que te proveyó como debió ser. No hay excusa, hoy no hay excusa delante de Dios. Yo hoy te pido que examines tu alma. Cierra tus ojos. Dale lugar al Espíritu.